porque vamos a estudiar al Estado. Entonces, tenemos que saber muy bien todos los conceptos más importantes de esta unidad. Forma de Estado, formas de gobierno. Además, tengan en cuenta que son conceptos que los van a necesitar para constitucional de los poderes y los van a volver a retomar en derecho público provincial y en el administrativo y así, en todas las materias de derecho público. Entonces, a prestarle especial atención a la unidad 2, porque son preguntas de exámenes cantadas, básicamente, cantadas, y que veo fallas ahí. Y que me parece raro porque es una unidad fácil. Pero entiendo que pasa lo que les dije. La unidad 3 y 4, y más que ustedes se van encontrando como al final del camino, ya cuando yo les digo, bueno, hay fecha de parcial, que lo fijo siempre cuando promediamos la 4, y como que ahí se desesperan y abandonan las primeras unidades. Entonces, cuidado con esta unidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los conceptos más importantes o los núcleos teóricos más importantes de esta unidad? Fijémonos el título, Introducción a la teoría del Estado e instituciones políticas comparadas. Como les dije, vamos a estudiarlo al Estado con sus elementos, y por ende, a la forma de Estado y a las formas de gobierno, desde el sistema comparado, por supuesto. Eh, ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer como una gran teoría, vamos a abarcar, vamos a ir de lo general, ¿m? Con la teoría del Estado, a lo particular. Y cuando vamos a lo particular, quiere decir que nos vamos a centrar en nuestro país. Pero primero vamos de lo general a lo particular. Esta unidad de análisis número 2 sigue a un autor de un libro que se llama Teoría de la Constitución, que se llama Karl Lowenstein. Lowenstein. En la legislatura está el libro, yo lo tengo también en fotocopia, porque ese es un libro muy viejito, entonces eh, no es que se lo consiga así como así, pero el trabajo está centrado en este autor, Karl Lowenstein. ¿Ah? ¿Cuáles son los núcleos teóricos más importantes? El primero de todos, a ver, no voy a ir en orden de aparición, ¿sí? Voy a ir en orden de importancia. Es el Estado. Vamos a estudiar al Estado. Y estudiando el Estado, vamos a estudiar sus elementos. El primer elemento del Estado es el poder. Y luego tenemos el territorio y la población. Todo eso se desprende del concepto de Estado. Entonces, por eso el primer núcleo importante es el Estado. Luego vamos a ver las distintas formas de Estado, es decir, cómo se organizaron los países territorialmente hablando, en cuanto al poder, al reparto de poder, y cómo se organizaron los distintos estados teniendo en cuenta la población, es decir, cómo se ejerce el poder en relación a la población de ese estado. Y de allí van a surgir las distintas formas de gobierno. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver formas de Estado, fíjense acá que tenemos una clasificación, yo les voy a mostrar un cuadrito después, luego vamos a ver las distintas formas de gobierno, ¿Mm? Democracia constitucional, autocracia con sus distintas clasificaciones, todo se estudia ese trabajito, y finalmente vamos de estudiar todo esto de modo general y abarcativo, vamos a sentarnos a ver qué pasa en nuestro país. ¿Mm? ¿Qué pasa con el Estado argentino? ¿Qué forma de Estado, qué forma de gobierno adoptó el Estado argentino? Artículo 1 de la Constitución. Como les dije, fíjense, Germán Heller, teoría del Estado, Karl Lowenstein, pero nosotros vamos a estudiar este trabajo resumido de la cátedra, que está en el Drive, en el material especial de la unidad 2. También está en el aula virtual. Al que quiera el aula virtual, también está ahí. Bien. ¿Se entendió? Entonces, nadie que diga, no sabemos de dónde estudiar, porque todo está clarísimo. Bien. Voy a mirar un poco la unidad 2, les quiero compartir un cuadro. Ah, no, primero les voy a compartir esto, que es el material especial, para que vean. Es este. Hay otra versión también, pero bueno, básicamente es este.
para los que rinden libre también, ya lo saben, estudié de acá, teoría del Estado, Hermann Heller, ¿Mm? Poder político, noción de poder, después vamos a encontrar el Estado, ¿Mm? Y ahí sigue. Entonces, es este trabajito. ¿Mm? Bien. Dicho esto, sí voy a pilar, quiero que observen lo siguiente. Este cuadro que les voy a mostrar, creo que también lo tienen en el Drive. Alguien que me confirme si está el cuadro en el Drive, si no lo subo. Eh, y si no, lo subo al aula también. Ya les muestro para que me confirmen, porque no me acuerdo. Fíjense, formas de Estado y después dice sistemas políticos, porque son, conforme a la clasificación de Lowenstein, el género son los sistemas políticos y la especie son las distintas formas de gobierno. ¿Ustedes ven como una raya negra en el medio de mi, acá un cuadrado negro, un rectángulo negro? Sí, Sí, profe. se ve. Sí, se ve, profe. Profe, vemos. Mi computadora hoy en este momento está teniendo algo que por eso no podía entrar a Zoom. El Y otoño, ahora, profe. ¿cómo? El otoño le afectó. Le está afectando el otoño, no le Ya está que cayendo bien. reiniciar. Capaz Sí, que tengo así que que reiniciar, pero bueno, ya voy a reiniciar después, cuando termine la clase. Total, ese negro, bueno, sí me está tapando un poquito, pero no me está tapando nada. Justo está ahí en ese cuadro. Fíjense, este cuadro, cuando nos profundicemos un poco más en el estudio, les va a servir de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque es la clasificación de las distintas formas de Estado y formas de gobierno. Entonces ustedes ya esquemáticamente saben cuál es el género, cuáles son las distintas especies y qué incluye cada forma de Estado y cada forma de gobierno, sabiendo que esas son las cuestiones que ustedes van a tener que desarrollar. ¿Sí? Entonces, estudien cuando estudien este tema, estudien con este cuadro, ¿sí? Porque les va a ser muy útil para fijar estas cosas. Me confirman si está en el Drive, si no, lo subo después. Profe, disculpen, Sí. ¿me escucha? En el Drive, en la parte de la unidad uno, perdón, en la parte de la unidad 2 al menos no está ese archivo, o yo no lo encontré, lo único que ¿El encontré fue cuadro? el archivo, exactamente, Bueno, el lo voy otro a subir. archivo nomás, el de Carrió. Perfecto. Está, entonces cuando termine la clase lo voy a subir a este material especial. Porque el cuadro ese les va a ser de mucha utilidad. Bien, ¿por qué me hice acordar? Este trabajito de la cátedra, el cual van a estudiar, lo sistematizó la doctora Lilita Carrió, que era la antigua titular de esta cátedra. Y siguiendo a Hermann Heller, arranca desarrollando uno de los elementos del Estado, que es el poder. ¿Sí? ¿Y qué dice Hermann Heller, qué dice Lowenstein respecto al poder? Dice que es la relación social de mando y obediencia. Relación social de mando y obediencia. En toda sociedad siempre hay alguien que manda y por el otro lado alguien que obedece. En todos los aspectos de la sociedad podemos ver distintas categorías donde se ejerce ese poder de mando, donde se ejerce el poder. Específicamente nosotros nos vamos a referir al poder político. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el poder, esa relación social de mando y obediencia, presenta dos grandes elementos. Por un lado, un elemento objetivo y por el otro lado, un elemento subjetivo. El elemento objetivo tiene que ver con la coacción material o al menos la posibilidad de ejercer coacción.
Ese es el elemento objetivo. Y por el otro lado, el elemento subjetivo, que tiene que ver con el convencimiento, quien acata las órdenes, de que ese acatamiento está bien, es justo, es necesario, es lo mejor que puede pasar. En torno a estos dos elementos es como se conforma y la manera en que se ejerce el poder dentro de un Estado. La coacción, o al menos la posibilidad, la amenaza de su ejercicio, y por el otro lado, el convencimiento de los habitantes dentro de esa sociedad que está bien, que es lo necesario para que podamos vivir dentro de un orden razonable, acatar las órdenes de un tercero, de alguien más. ¿Sí? ¿Quién va a ser ese tercero? ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo va a ser la conformación para manifestar esa voluntad general? Bueno, ya lo estudiaremos en las distintas formas de Estado y formas de gobierno. ¿Sí? Ahora, podemos decir que ese convencimiento de la sociedad, de los individuos que forman parte de una sociedad, de acatar las órdenes, ¿es lo mismo? ¿La legitimidad es lo mismo que la legalidad? No, no es lo mismo. No es lo mismo la legitimidad que la legalidad. Que la legalidad. ¿Por qué? Porque la legalidad es un atributo del poder. ¿Sí? La legalidad es un atributo del poder, es algo que puede o no estar. No necesariamente el poder se ejerce dentro del marco legal. ¿Y por qué digo lo que digo? Les pregunto a ustedes. ¿Por qué digo no necesariamente el poder se ejerce dentro de la norma? Porque hay poderes que se toman a la fuerza, doctora, por ejemplo, los gobiernos, los poderes que se ejercen en un gobierno de facto, que no están legitimados. Bueno, pero ahí no tendríamos poder. Muy bien, porque donde nos falta el elemento legitimidad, porque si vos decís no está legitimado, si vos me decís no está legitimado, es que no tienen la anuencia de la sociedad, ese elemento subjetivo falta, y por ende solo tenemos el componente objetivo, es decir, la coacción o su posibilidad, y por ende eso no es poder, eso es poderío. ¿Sí? Cuando el que ejerce el poder lo ejerce simplemente basado en la coacción, eso no es poder, eso es poderío. Para que se configure el poder, no solamente tiene que estar el elemento objetivo, la coacción material, sino también el subjetivo, es decir, la legitimidad. Es decir, el convencimiento dentro de la sociedad. ¿Está? Pero ustedes que estuvieron viendo las revoluciones, a ver, ¿podemos decir que la revolución norteamericana o la revolución francesa no fue legítima? ¿Fue legítima o no? Porque recuerden lo que les vengo diciendo respecto a ¿cuál es la pregunta de fondo que les hice? ¿Puede ejercerse el poder por fuera de una norma legal? ¿Por fuera de ese principio de legalidad? ¿Por fuera de la norma? ¿Se ejerció el poder en la Revolución Francesa Sí se dentro o ejerció, fuera del profe. marco legal? ¿Cómo? Sí se ejerció el poder fuera de lo que era el marco legal y por eso lograron lo que lograron. Así es. ¿Por qué decimos que sí se ejerció poder? Tenemos el elemento de la coacción, sí, claramente los revolucionarios franceses tenían el poder o la facultad de ejercer violencia, de poder someter a otro mediante la fuerza física. ¿Sí? ¿Tenemos el elemento subjetivo? Sí, también está la subjetividad, porque gran parte de la población francesa estaba de acuerdo, apoyaba
seguía a estos revolucionarios, que lograron convencerlos, ¿sí? Todos estos filósofos, lograron convencerlos. Profe, pero ellos también Ahora, con ¿se el ejerció tiempo, dentro del marco legal? No, No. Diego, ¿qué querías decir? no, que con el tiempo ellos también necesitaron de una constitución en el Con el 91. tiempo, pero esperemos, porque primero contestemos lo que pregunté antes. ¿Se ejerció dentro del marco de la legalidad esa revolución? No, No, profe. No, no, porque el marco de la legalidad, ¿qué era? La monarquía absoluta, el anciano régimen, y las normas que provenían de ese anciano régimen. Lo mismo en la Revolución Norteamericana, lo mismo en la Revolución Inglesa. ¿Sí? Lo ejercieron por fuera de la ley, pero ejercieron el poder. Que después, como dijo el compañero, hayan querido legitimar aún más su accionar en la ley, en la norma, es otra cosa. Porque, ¿qué dijeron? Justamente, en realidad no es que ellos lo dijeron así, sino es de práctica habitual que todo aquel que ejerza poder, en algún momento, va a querer legitimarlo, incrustándolo, enmarcándolo dentro de una norma. En el caso de la Revolución Francesa, fue una norma creada a gusto y piacere de los revolucionarios. ¿Sí? Por más que después se pelearon todos entre ellos, se mataron entre ellos, etcétera, etcétera, hasta que llega Napoleón e impone el orden. ¿Sí? Viene la década del terror en Francia, una época de anarquía total, la época del caos. ¿Sí? La década del terror, así se le dice justamente, a esos 10 años posteriores a la revolución hasta que llega Napoleón. ¿Sí? Entonces, los dos elementos del poder son la coacción material o su posibilidad, y por el otro lado, la legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad. La legalidad es un atributo del poder, no es un elemento, y que puede no, o no estar al momento de ejercer el poder. Ahora, una vez que se dicta el orden jurídico, ese orden jurídico hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque ese orden jurídico va a tender a legitimar el ejercicio del poder y a limitarlo, a controlarlo, a hacer ese balanceo de frenos y contrapesos. ¿Sí? ¿Se Profe, entiende esto? entonces la legitimidad sería como el control del poder, No, ¿o qué no, sería? no. Un elemento del poder, el convencimiento por parte de la población, de la sociedad, que acatar esas normas jurídicas está bien, o que acatar determinada orden está bien. ¿Sí? Yo acato la orden o acato la norma jurídica que emana de quien ejerce el poder porque estoy convencida de que está bien, de que es lo justo, de que es lo necesario. Es un elemento psicológico. Eso es la legitimidad. ¿Sí? El control va a venir cuando hay una norma jurídica y esa norma jurídica es la que va a ejercer el control. ¿Sí? La legitimidad no. ¿Sí? La legitimidad es más bien un elemento psicológico. Yo acato porque creo que es necesario. O sea, yo freno en el semáforo en rojo porque creo que está bien, que es lo necesario, porque si no acá pueden haber accidentes, me pueden chocar, yo puedo chocar a otro, el tránsito sería un caos. Esa es la coacción. ¿Sí? buenas tardes. Esa es la coacción. Que yo tenga miedo a la contravención, que ya, bueno, no quiero que me hagan una multa, una contravención, el zorro gris, etcétera. Esa es siempre la potestad que va a tener el Estado de ejercer su poder de imperio, la coacción, de imponerse. ¿Fundamentado en qué? En el interés público, en el interés general, en el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Se entiende? Pero por el otro lado está que yo piense, no, yo tengo que ir a 20 cuando hay una escuela porque pueden cruzar los niños. No, voy a frenar porque puedo atropellar a alguien. ¿Se entiende?
Eso ya es un convencimiento propio mío. Cumplo con la norma porque yo lo considero justo, lo considero necesario, ¿sí? Y por otro lado, cumplo porque no quiero una multa, porque tengo un horrores atrás, etc. Esa ya es la potestad, la coacción del Estado, la potestad de imperium. Ese es el otro elemento. Ahí se visualizan bien los dos elementos, uno psicológico y el otro objetivo, material. ¿Está? Sí, perdón, no sé quién quería hablar, pero yo no quería que se corte mi idea. Está bien, profe, buenas tardes. Ahí Buenas entraría tardes. la moral de la ¿Ahí persona. entraría quién? La moral de Perdón, la moral de la persona. ¿en la legitimidad? Sí, sí. Sí, podrían entrar todas cuestiones éticas, morales, por fuera de la norma. ¿Sí? Todo lo que puede influir en el psicosocial de una persona para que cumpla determinada orden. ¿Mm? Ok, profe, gracias. No, de nada. Bien, entonces, este es un elemento fundamental, como ustedes verán, para la conformación de un Estado. Porque justamente, ¿cuál es el fundamento de conformar un Estado? ¿Por qué nos constituimos como un Estado? Para tener un ordenamiento. Para tener un ordenamiento, ¿en qué sentido? ¿Cuál es el fin de constituir un Estado, de que se editen normas jurídicas, elegir a nuestros gobernantes, etcétera, etcétera? Organizar la sociedad. Muy bien. ¿Por qué nos queremos organizar como sociedad? Para que haya ¿Por un qué no orden vivimos en en la estado de sociedad. naturaleza, como hablaban los filósofos de justamente de los tiempos de la Revolución Francesa? Para la estructuración de la sociedad, en realidad. No es vivir en sociedad, sino en una sociedad estructurada que tenga límites para que no se sobrepase al otro, si no sería como en la naturaleza, hay derechos que tiene el más poderoso. Muy bien, pero ¿cuál es el fin? Porque ese fin justamente va a ser el fin del Estado. ¿Qué queremos lograr con todo eso? El El bienestar bienestar de todos general. los ciudadanos que la componen. El bienestar general. Y eso aún hoy se mantiene, porque ustedes van a ver, todo el dictado de estas leyes de emergencia que pueden llegar a ver hoy en día, tienen como fundamento ni más ni menos que el bienestar general, porque el fundamento del ejercicio del poder de policía, de la limitación de los derechos de los particulares, es el bienestar general, es el interés público. Y a veces es muy difícil concretar qué es el bienestar general, porque ¿qué es el bienestar general? ¿Es la suma de los bienestares individuales? Pero a veces podemos no coincidir. ¿Entiendan? Entonces, por esas cuestiones se producen los conflictos jurídicos y por esas cuestiones también, a veces las leyes presentan ciertas lagunas que los jueces, al momento de resolver sentencia, dicen, o sea, ¿cuántas veces ustedes escucharon? Bueno, pero hay que ver el caso concreto. Depende. Hay que ver el caso concreto. ¿Está bien o mal esto? Depende. Hay que ver el caso concreto. ¿Por qué? Justamente por eso. Porque en busca de ese bienestar general, que es general justamente, tenemos que bajar la norma al caso concreto. ¿Sí? Por eso el poder, el ejercicio del poder, se transforma en un elemento central del Estado, en la base misma del Estado. ¿Mm? Y fue justamente Hermann Heller que nos dio ese concepto que subsiste a través del tiempo, que es el concepto de Estado. ¿Y qué nos dice Hermann Heller que es el Estado? Es la unidad de dominación con una base poblacional y territorial claramente determinada, soberano en lo exterior y supremo en lo interior. Ese concepto, no se preocupen, lo tienen anotado en el trabajito,
pero lo voy a repetir, unidad de dominación con una base poblacional y territorial claramente determinado, soberano en lo exterior y supremo en lo interior. ¿Sí? De este concepto de Estado justamente surgen sus elementos. El poder, unidad de dominación, soberano y supremo, la población y el territorio. ¿Sí? Esos son los tres elementos del Estado conforme Hermann Heller. ¿Y por qué es tan importante este concepto de Estado, de lo que es el Estado? Porque de la conjunción o de la relación entre los distintos elementos del Estado, justamente, es que van a surgir las distintas formas de Estado y formas de gobierno. De la conjunción entre el elemento poder y el elemento territorio, surgirán las distintas formas de Estado. Es decir, de la forma en cómo se distribuya o se ejerza el poder en determinado territorio, su consecuencia serán las distintas formas de Estado. De la forma en cómo se ejerza el poder respecto a la población, tendremos las distintas formas de gobierno. Les estoy contestando en la facultad justo que me están preguntando. ¿Sí? Y ahora sí voy a poner el cuadrito para que ustedes vean. Ay, no me diga que lo cerré. Ah, no, acá está. ¿Mm? Fíjense. Estado de la conjunción o de la forma en cómo se ejerza el poder respecto al territorio, de manera más centralizada o descentralizada, vamos a tener las distintas formas de Estado. De la forma en cómo se ejerza el poder respecto a una población determinada, ¿sí? Si se respetan sus derechos, si ese poder, si hay división de poderes, si los funcionarios son responsables por sus actos, si hay partidos políticos, si pueden expresarse libremente, o si no, todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando no hay respeto a los derechos individuales? ¿Qué pasa cuando no hay división de poderes o cuando es una ficción? ¿Qué pasa cuando hay elecciones y gana siempre la misma persona hace 20 años o 25? ¿Es una verdadera democracia o no? ¿Qué pasa con el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Sí? Esas son las distintas formas de gobierno. Vamos a hablar un poquito de las formas de Estado. Vamos a ver que en el derecho comparado, es decir, cómo ejercemos el poder respecto a un territorio determinado, en el derecho comparado vamos a tener dos grandes formas de Estado. El Estado simple o unitario y el Estado compuesto. En el Estado simple o unitario, el poder se ejerce de forma centralizada. Es decir, imaginen, ya que tengo acá mi tablet, imaginen que esto fuera un país, ¿sí? Que esto fuera un país y el centro de poder está acá en el medio. ¿Sí? De acá, solamente de un redondo acá, de una burbuja acá, de este núcleo, se detona el poder político, el poder jurídico. Y todo lo que le rodea son simplemente descentralizaciones administrativas. Porque el poder político está concentrado territorialmente en un lugar. ¿Sí? Quiere decir que en ese solo lugar, o que de ese solo lugar, partirán las normas jurídicas que regirán en esas descentralizaciones de tipo administrativas. Por ejemplo, Francia, Uruguay, Chile, todos los estados latinoamericanos menos Argentina, Colombia, Venezuela y México. No, Colombia no, Argentina, Brasil, perdón. Argentina, Brasil, no sé por qué me queda Colombia. Argentina, Brasil, Venezuela y México.
que son estados federales, ¿sí? El resto de los estados son todos unitarios. Los estados europeos, la mayoría son estados unitarios. Esto también se relaciona con la extensión del país. Porque, por ejemplo, tomemos Uruguay. Uruguay es un país pequeño. Entonces, el núcleo del poder está en la capital. ¿Sí? De ahí parten, de ahí parte no solo el poder político, sino que las autoridades residen allí, las autoridades centrales, y tenemos un solo ordenamiento jurídico eficaz en todo el territorio. Ese es el estado simple o unitario. La mayoría de los estados están organizados de esa manera. ¿Sí? Por el otro lado tenemos los estados compuestos. El estado compuesto se caracteriza por la descentralización del poder políticamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a encontrar dentro del mismo territorio, supongamos acá, tenemos el mismo territorio, voy a encontrar varios centros de poder en el mismo territorio. El poder está repartido territorialmente. También tiene mucho que ver la extensión del país. Si es un país grande, probablemente el poder esté descentralizado. Voy a necesitar varios núcleos de poder territorialmente hablando. Pero esto implica que vamos a encontrar una descentralización de tipo política, pero también, como consecuencia de esa descentralización política, voy a tener una descentralización de tipo jurídica, ¿sí? Una descentralización de tipo jurídica. Porque de esos centros de poder político, las autoridades políticas, les vuelvo a repetir, que son varias porque se descentralizó el poder, porque es tan grande el territorio que yo lo tengo que descentralizar para que funcione bien ese Estado, esas autoridades van a emanar en cada uno de los órdenes normas jurídicas. Entonces voy a tener una descentralización de tipo política, de tipo jurídica. Vamos a ver las distintas formas de Estado compuesto. Vamos a tener formas históricas, como son la unión real, la unión personal y la confederación, y por el otro lado vamos a tener al Estado federal, que subsiste hasta hoy en día. Vamos a arrancar con la unión real. ¿Qué es la unión real? Y el trabajito les da ejemplos concretos de estados donde existió unión real. Implican dos territorios soberanos, completamente soberanos e independientes, con dos cabezas políticas distintas, es decir, dos gobernantes distintos, pero que se unen por un pacto social, como ser el matrimonio. Y que por ese pacto social que los unió a esos dos estados distintos, independientes y soberanos, hay algunas cuestiones que van a tratar en común, como ser la guerra, la paz, ¿sí? Ejemplo, Fernando de Aragón, Isabel de Castilla. Se casaron, ¿sí? Una reina de Castilla, el otro rey de Aragón, se casan y siguen siendo dos reinos distintos, ¿eh? Castilla y Aragón. Sin embargo, por ese matrimonio, hay determinados objetivos que lo pactan conjuntamente y esos dos reinos, independientes y soberanos, cada uno tenía distintas normas jurídicas que los regían, muy distinta la legislación de un reino a otro, pero para determinadas cuestiones, intereses comunes de los reyes católicos, actuaban como si fuera uno. Por ejemplo, la expulsión de los moros, musulmanes, del sur de la actual España, como por ejemplo la guerra que llevó adelante Fernando el Católico contra Francia, que se seguía peleando con Francia. Castilla le prestó ayuda, a su vez el rey Fernando ayudó a la reina Isabel para recuperar justamente el sur de lo que hoy es España, ¿sí? Se puso
Él, como militar, era un brillante militar, se puso él adelante de esa recuperación, y Castilla aportaba la plata, y Aragón sus ejércitos, ejércitos que tenían mucha más experiencia que el ejército castellano. Entonces, hay determinadas cuestiones en que actúan conjuntamente. Recuerden que cuando entre comillas, se descubre América, ¿quién fue la que le brindó apoyo a Cristóbal Colón? ¿Fueron los dos reyes o fue solo Isabel como reina de Castilla? Isabel, nada más. Isabel. Isabel. ¿Sí? Entonces ahí uno se da cuenta que tenían como políticas distintas. ¿Por qué? Porque Isabel sí miraba para el otro lado, pero Fernando miraba para el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque él tenía un reino asentado en gran parte sobre el mar Mediterráneo. Y además, él también era rey de Nápoles, en lo que actualmente es Italia. Entonces, él miraba todo el tiempo al Mediterráneo. No le interesaba al otro lado. Entonces, Castilla sí miraba para el otro lado, Fernando miraba para el Mediterráneo. También eso es una política importante, porque cubrieron todo, se transformaron en el imperio más grande. ¿Con quién? Con su nieto. Y ahí vamos a entrar al segundo ejemplo de Estado compuesto. Carlos. Carlos I de España, conocido como Carlos V en Alemania, y fíjense, si les digo que era España y también Alemania, ya estamos viendo la unión de distintos estados soberanos e independientes. El nieto de Isabel y de Fernando hereda, por un lado, la corona de Castilla y todo lo que es y todos los territorios americanos de su abuela Isabel. Por el otro lado, hereda la corona de Aragón, todo lo que es Nápoles, de el abuelo, de Fernando. Pero por el lado paterno, a su vez, hereda todo lo que es el imperio austrohúngaro de su padre. Porque su padre, que se llamaba Felipe, era hijo de Francisco I, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, prácticamente la mitad de Europa era del emperador. Y todo eso lo heredó Carlos, como su nieto. Entonces, heredó por un lado todo lo que es la corona de Castilla y Aragón, incluida de los territorios en América, y por el otro lado heredó Alemania, Austria, Hungría, territorios italianos, Países Bajos, ¿sí? Porque también heredó Países Bajos por parte de su abuela paterna. Entonces, creo que solamente se salvaba Francia, bueno, Inglaterra por supuesto estaba por arriba, pero se salvaba Francia y un poco de Italia, el resto era todo de Carlos. ¿Sí? El resto era todo de Carlos. Ahora, fíjense, yo les fui diciendo, heredó, pero heredó por parte de personas distintas. ¿Qué quiere decir? Eran reinos independientes y soberanos. Que cayeron, la corona cayó todo en la misma cabeza, en la cabeza de Carlos. Ahora, cada reino tenía sus propias normas, su propia idiosincrasia, su propia forma de moverse, podríamos decir, con una población también particular. El mismo Carlos se crió en los Países Bajos, le costó mucho adaptarse a España, ¿sí? Tuvo que viajar mucho a Alemania, porque justamente vinieron las guerras religiosas, apareció el protestantismo, y él como heredero de los reyes católicos, obviamente se convirtió en férreo defensor de la fe católica. Ahora, para él fue muy difícil gobernar, porque cada reino igual tenía una vida como cada una por su lado. Ahora, para cuestiones como declarar la guerra, ahí sí actuaba como si fuera uno solo. ¿Pero por qué? Porque el monarca era el mismo, el emperador Carlos. ¿Sí? Tan difícil había sido para Carlos que antes de abdicar, Carlos abdicó, decide partir el reino. Su imperio en realidad, él decía, en mi imperio nunca se pone el sol, porque en realidad en su imperio nunca se ponía el sol, era tan grande que nunca se ponía el sol. Y él decide partir su imperio y le da toda la parte de España, también heredó Portugal, en la parte de Portugal,
y América le da a su hijo, y por el otro lado todo lo que era la antigua corona austria-húngara le da a su hermano, Fernando. Parte del imperio porque decía que era imposible gobernar todo ese imperio. Este es un ejemplo de unión personal, pero son modelos históricos de uniones de Estado. Por el otro lado tenemos la confederación. La confederación es la unión de estados independientes y soberanos, cediendo únicamente a través de un pacto de derecho público internacional, es decir, a través de un tratado, cuestiones que tenían que ver también con la declaración de guerra, mantenimiento de la paz, cuestiones comerciales, es decir, solo determinados aspectos. Funcionamos como un gran órgano confederativo solo para algunos aspectos. Para otros aspectos, somos independientes y soberanos. Cada estado mantiene su soberanía. Por eso esos estados se vinculaban con un tratado internacional, no se vinculaban con algo interno, con un documento interno. No, con un tratado internacional, porque cada estado que era miembro de la confederación mantenía su soberanía, mantenía su independencia. ¿Sí? Solamente ¿Esto quiere decir, profe, que la confederación era sola para las relaciones internacionales nada más? así es. Por eso mismo se unían por un tratado internacional. ¿Sí? Solo por un tratado internacional. El pacto que unía a los estados que formaban parte de la confederación era un tratado de derecho público internacional. ¿Sí? Por ende, cada estado tenía sus propias autoridades y se reservaban dos derechos muy importantes, el derecho de secesión y el derecho de nulificación. El derecho de secesión era la facultad de poder abandonar la confederación cuando el Estado así lo quisiera. ¿Sí? Abandonaba la confederación cuando así lo quisiera. Y el derecho de nulificación implicaba la facultad de no aplicar o nulificar las normas jurídicas dictadas por los órganos confederados dentro del propio Estado. ¿Sí? No aplicar las normas dictadas por los órganos confederados, por los órganos de la confederación, dentro del propio Estado. Entonces, supongamos, yo, Estado de Massachusetts, voy a poner Estados Unidos, que nace como una confederación, yo, Estado de Massachusetts, me reservo, no voy a aplicar, voy a nulificar directamente esta norma, esta ley dictada por los órganos centrales de la confederación, porque no queremos, no nos conviene, no va con nosotros, no estamos de acuerdo, lo que sea. Porque yo tengo ese derecho de nulificación. ¿Sí? O como que yo dijera, yo, Estado de Corrientes, voy a nulificar el Código Civil. El Código Civil no se va a aplicar acá en Corrientes. ¿Lo podría hacer si fuera una confederación? Sí. Porque yo lo único que cedí fueron las relaciones internacionales. O determinadas cuestiones económicas, si querés negociar, etc. Pero el resto yo mantengo mi soberanía y mi independencia. Entonces yo decido si aplicar o no estas leyes. Esa es la confederación. Y por último tenemos los estados federales. En el estado federal es la unión de un estado central, soberano, con entidades autónomas. ¿Sí? Que también a esas entidades autónomas se les puede decir estados, porque fíjense en Estados Unidos no se les dice provincias a las entidades autónomas, se les dice estado, el estado de Massachusetts, el estado de California, el estado de Nueva York, el estado de la Florida, que serían como nuestras provincias. Ahora, el estado central, el gobierno central, es quien conserva la soberanía. El resto son autónomas, ¿sí? Las provincias son autónomas, o los estados que conforman el estado central son autónomos, ¿sí?
Solo el Estado central es soberano. ¿Y esto por qué? Porque así lo decidieron esas unidades preexistentes, que si leen el preámbulo de nuestra Constitución, quienes conformaron y dictaron la Constitución de 1853. Las provincias. ¿Mm? Las provincias. Y ellas lo decidieron así, que la soberanía pertenecía al Estado central, al gobierno central. Y por ser autónomas, a diferencia de la Confederación, las provincias o las entidades estaduales no se reservan, no tienen el derecho de nulificación ni el de secesión. No lo tienen. ¿Sí? Porque un Estado federal es una unión indestructible de Estados autónomos. Entonces yo no me puedo separar. Y a su vez, yo tengo que aplicar las normas dictadas por el gobierno federal. Salvo que sean inconstitucionales, por supuesto. Pero eso es otra cosa. ¿Sí? Pero no tengo este derecho de nulificación como lo tiene una confederación. No puedo decir por sí, no lo aplico. Importante para las discusiones actuales del gobierno. Sí, importante. No, así funciona un Estado federal. Bien, Salvo pero que se declare inconstitucional, ¿eh? cuando el vulgo, nosotros como vulgo no entendemos o no sabemos de esta realidad, escuchamos los medios y decimos barrabasadas. ¿Qué Sí, eso puede pasa hacer un muchísimo gobernador o no actualmente. puede hacer? Ujú. En cambio, ahora, sabiendo Hay que tener en cuenta, y sobre todo ahora, hay que tener en cuenta que si bien el Estado Nacional es soberano, y vamos a ver qué implica ese concepto de soberanía después, el concepto de la autonomía provincial es importantísimo, porque es así como exactamente, actualmente los medios deberían recordar un poco, ¿no? Los periodistas que por ahí estudian ciencia política, creo que debe ser una de sus materias, ¿qué implica el concepto de soberanía, de autonomía de las provincias? Porque las provincias son autónomas, ¿sí? No pueden separarse, no pueden nulificar, pero son autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que eligen sus propias autoridades y que pueden dictar sus propias normas, siempre bajo el mandato de ¿quién? De la Constitución Nacional. Suprema es la Constitución Nacional. ¿Sí? Las provincias tienen la facultad de dictar sus propias constituciones provinciales siguiendo los lineamientos de la Constitución Nacional. Y este concepto de Estado federal implica, y acá se ve claramente esa bifurcación y su diferencia con un Estado simple o unitario, se ve claramente el desdoblamiento político y jurídico. ¿Por qué? Porque por un lado voy a tener un gobierno federal o central que va a tener sus propias autoridades federales o centrales con sus propias normas jurídicas en la cúspide de la Constitución Nacional. Esa Constitución Nacional va a ser quien va a realizar la distribución de competencias entre ese gobierno federal o central y las provincias, las entidades estaduales autónomas, que están gobernadas también por autoridades locales. A la cabeza, los gobernadores, pero que también se organizan institucionalmente mediante el dictado de su propia constitución. Entonces, quiere decir que yo voy a tener una constitución nacional, pero también voy a tener una constitución provincial. Esto en un Estado unitario no existe. No tenemos estas entidades autónomas con capacidad de dictar sus propias constituciones y autoorganizarse. No existe. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? De la Constitución Nacional. En nuestro caso. En nuestro caso surge de la Constitución Nacional.
De más está decir que en la conformación del Estado nosotros seguimos a Estados Unidos. ¿Sí? Estado federal. Ahora, en esa distribución de competencias y en lo que implica un Estado federal, en cuanto a que tenemos el gobierno central o federal y por el otro lado las provincias autónomas, hay distintas formas de organizarse. Una cosa son los conceptos generales y así funciona a grosso modo esto. Están unidos por un pacto de derecho público interno, a diferencia de la Confederación, que recuerden que estaban unidos esos estados por un pacto de derecho público internacional. Acá no, acá es de derecho público interno. Es la Constitución nacional. Esa conformación o el grado de autonomía que pueden o no llegar a tener las provincias puede variar. En Estados Unidos los estados son mucho más autónomos que en la Argentina, aún más, ¿sí? Sobre todo normativamente hablando. Entonces, la importancia que adquiere la Corte Suprema de Justicia norteamericana unificando el discurso jurídico es muy importante, porque Estados Unidos es muy grande, ¿sí? Es muy grande, cada estado puede dictar sus propias normas, hay cuestiones que el Estado federal central no les puede imponer, y entonces ahí aparece como gran estrella del sistema la Corte Suprema norteamericana, ejerciendo el control de constitucionalidad y ordenando un poquito tanto caos normativo. ¿Sí? Nosotros, si bien tenemos un Estado federal, la realidad es que las provincias han cedido mucho al Estado Nacional, y donde no han cedido las provincias, el Estado Nacional ha avanzado. Entonces, la Corte también ha ido poniendo orden, pero ¿qué pasa? La cuestión política en nuestro país va desdibujando un poquito el sistema. ¿Mm? Va desdibujando un poco. Además, es como que nuestra Corte varía, de acuerdo a los miembros va variando. Entonces, en Estados Unidos, por su relación con la cultura anglosajona, se respeta más el precedente. No hay tanta variación jurisprudencial, ¿sí? No hay tanta, porque no es que no exista, ¿eh? Sí existe, y los jueces están influenciados políticamente, y además ahí no hay ningún cuestionamiento que se diga que un juez de derecha, otro de izquierda, que uno está con los republicanos, el otro con los demócratas. No se asustan para nada, pero hay respeto al precedente. Y eso es por su relación, por su tradición anglosajona, al common law, al derecho anglosajón, donde rige la obligatoriedad del precedente. En Estados Unidos también rige la obligatoriedad del precedente. Entonces, esto hace que los leading case de la Corte norteamericana se mantengan en el tiempo. En Argentina no existe la obligatoriedad del precedente, porque no tenemos esa tradición. Aunque últimamente, en los últimos 15 años, nuestra Corte es como que se viene queriendo parecer un poco a la norteamericana. Pero vamos a ver que por ahí no le sale tanto. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? ¿Dudas hasta acá? Sí, profesora, en el material habla del regional. ¿Ese no lo estudiamos o también entra? El estado regional. Yo no les pregunto nunca al Estado regional, pero si hay algo que quiero que tengan en cuenta, no tengo ni constitución, no tengo ni una constitución. Bueno, es que con la última reforma de la Constitución, dentro de los gobiernos de provincia, hay una cláusula donde faculta a las provincias a conformar regiones. ¿Sí? Faculta a las provincias, esperen que voy a dejar de compartir esto. Faculta a las provincias a conformar regiones. ¿Con qué objetivo? Voy para abrir la Constitución acá, entonces lo vemos.
Eh, ¿Con qué objetivo nuestra Constitución Nacional habilitó a las provincias a que conformen regiones? ¿Con objetivos políticos? No. Con Económicos. objetivos económicos comerciales. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar. Acá abrí la Constitución. Esperen que llegue, está dentro, es uno de los artículos dentro de los gobiernos de provincia. Al final, 120 y algo. Si alguien lo encuentra, nos puede decir también. 124, profesora. Ahí está. 124, sí, lo voy a compartir para que lo vean todos. Entran a Infolec, tienen la Constitución Nacional. Los que no tienen, les digo. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la nación, con conocimiento del Congreso Nacional. ¿Qué quiere decir? En cuanto no afecte a los otros poderes del Estado, a la política exterior del Estado o al crédito público, las provincias pueden crear regiones e inclusive celebrar tratados internacionales. ¿Está? Pero no tiene que afectar políticamente al Estado, ya sean sus relaciones internacionales, a los poderes, que implica que no afectan a los poderes, que no deben invadir competencia. Básicamente les dices, lo que esté dentro del marco de su competencia, ustedes pueden celebrar convenios y celebrar tratados. Cuando entra ya en la competencia del Estado central o compromete al crédito público, no. ¿Sí? ¿Dónde tenemos, fíjense que tengo la Constitución acá, dónde tenemos consagrado la autonomía provincial? Fíjense el artículo 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno federal. Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5. Si nos vamos, voy a volver acá raudamente, al artículo 1 de la Constitución, consagra la forma de Estado federal. La nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente Constitución. Aclaración al margen. Si bien el artículo 1 dice adopta para su gobierno, cuando se refiere específicamente al régimen federal, se está refiriendo a forma de Estado. Representativa y republicana sí tienen que ver con las formas de gobierno. Pero el régimen federal, la forma de Estado federal, tiene que ver con forma de Estado. Que quede claro eso, ¿eh? Lo federal es la forma de Estado. Y luego, el artículo 5, nuevamente reafirmando la forma de Estado federal, dice, cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. A ver, el federalismo es un instituto derivado. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de constituciones originarias y derivadas? Bueno, el federalismo es un claro ejemplo de por qué nuestra constitución, por ejemplo, es una constitución derivada. ¿Sí? Porque se tomó un modelo mucho más que ya tenía años en ser pensado y ejecutado en los Estados Unidos. Y es algo que Alberdi, inclusive en sus bases, adopta ese modelo. Aunque el modelo de Alberdi, hay que decir, si bien decía que adoptaba el modelo federal, tenía muchas características del Estado unitario. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que tenía muchas características del Estado unitario? Sobre todo, esto se plasmó en la Constitución de 1853. Porque Alberdi decía que había que organizar el país.
Y por ende, no se podía dar tanta autonomía a las provincias, porque había que matizar y amalgamar un poco tanta diversidad en un territorio tan grande. Y para eso debía centralizar el poder. ¿Dónde? En Buenos Aires. Fíjense, eso era lo que pensaba Alberdi. ¿Qué pasó en 1853? ¿Estuvo Buenos Aires o no estuvo? No estuvo Buenos Aires. ¿Sí? No estuvo Buenos Aires. Y salió una constitución que, si bien era federal, tenía muchos caracteres unitarios. Cuando Buenos Aires revisa la constitución y se incorpora en 1860, la constitución, increíblemente, paradoja del destino, se vuelve más federal. ¿Por qué? Porque la provincia de Buenos Aires dice, no, yo no quiero, si yo voy a hacer una provincia más finalmente, y yo tengo que dejar mi capital, que siempre fue, ya vamos a ver cómo Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene que ceder su capital, que era la ciudad de Buenos Aires, porque no perdamos de vista esto, actualmente la capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata, pero en 1850 era la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si yo voy a perder mi capital porque se la tengo que dejar al gobierno federal, y yo me transformo en una provincia más, yo voy a asegurar mi autonomía. Y la reforma de 1860 la vuelve mucho más federal a la Constitución, a iniciativa de Buenos Aires. ¿Pero qué estaba protegiendo Buenos Aires? Su propia autonomía. Y por ende eso salpicaba al resto de las provincias también. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a llegar hasta acá, hasta forma de Estado, porque, bueno, ya estamos en horario y no voy a entrar a formas de gobierno con esto. ¿Alguna duda? No, doctora. Muy claro. Bueno, me alegro. Muy Perfecto. ilustrativa la explicación. Es entendible. Bueno, ese es el fin. Y que después ustedes vayan, lean, fijen vocabulario, entiendan y lo puedan demostrar en el parcial. ¿Sí? Bueno, nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Y le voy a estar enviando el video a Vanessa. La verdad que no sé por qué tardaron tanto en enviarme. Me lo enviaron recién hoy y yo pedí el lunes la clase. Es más, casi pienso que no grababan más, pero bueno. Nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Profe, ¿en qué quedó el código de matriculación para el campus? Y habían pasado. Habían puesto acá en En el el grupo de chat. WhatsApp está el código. Sí. Perdón, ¿cómo? Bueno, es ese, nomás quedó ese. Y quedó ese nomás el que mandaron en el Ese nomás. grupo de WhatsApp. Sí, Sí, ese, ese nomás quedó. Gracias. ese. Sí. Muchas gracias, Bueno, entonces. nos vemos el próximo lunes. Que les Gracias, vaya profe. bien. Buen fin Muy de bien. igualmente. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego.